Ahorita los encontramos primeramente en la Antena Filadelfia, a donde fue un lugar y es un lugar emblemático para cada uno. Mis orígenes vienen del cantón y caserío Quesera abajo y Quesera arriba. Mi vida de cipote, pues crecí entre medio de las balas, entre medio de soldados y guerrillas, porque fue una zona bien conflictiva. Y comencé a huir en las noches con mi familia porque por ahí por el 84, 85 la guerrilla andaba sacando a niños jóvenes de la edad de 12, 13, 14 años, con tal que diera una altura prudencial ya para empuñar las armas. Amenazaban a la familia y posteriormente pues se los llevaban y los desaparecían, los entrenaban. Unos aparecieron hoy después aquí por el lado de Morazán, San Miguel. En ese aspecto me tocó que huir con mi familia, dormir al monte de la edad, cuando ya tenía de 10 a 14 años. Esa fue varios años de andar huyendo, porque ellos llegaban y los sacaban a uno de la casa y se lo llevaban. Incluso hubieron momentos que no hallábamos qué hacer, para dónde correr, a dónde ir a dormir, porque hubieron momentos que los buscaban hasta en el monte para sacarlos y llevarlos. En ese lugar hubieron 3, 4 cantones donde se llevaron a los jóvenes y solo quedó los 2 cantoncitos que no pudieron llevar gente, los del frente, Farabundo Martín. ¿No pudieron llevar gente? No pudieron llevar gente por motivo de que como que alguien avisaba y se salían de las casas, quedaban las casas solas, donde solo quedaban los ancianitos, ancianos digamos que no podían ser utilizados en el conflicto armado. De allí la persona que ya tenía edad se la llevaban, lógicamente, ¿verdad?, para empuñar las armas. Eso fue un acto de crueldad que cometió el Frente Farabundo Martín. Pero a mí me inspira y me llamaba la atención para ser militar. Quería yo tener una altura, una edad, porque estábamos viendo, y los jóvenes que andábamos huyendo, estábamos viendo la necesidad de que había que defender su territorio, defender su cantón, digamos, su cancha, porque teníamos 2 canchas, al igual que aquí, como pueden ver. Yo me crié en una zona bien bonita, donde habían canchas y allí los reuníamos, y cuando decían ahí vienen, corríamos despavoridamente. ¿Pero no les disparaban? No los disparaban porque ellos llegaban a querer llevarlos. Llegaban personal de ellos a la escuela a poner su doctrina guerrillera, a exponer y por qué lo hacían. Entonces, y a nosotros nuestros padres los aconsejaban que si eran personas no conocidas, que mejor vámonos, porque no era conveniente. Entonces se puso Tocho, discúlpame que te diga así, se puso bien crítico en la vida de los jóvenes, principalmente en los cantones. En los cantones se puso terrible. Ahí iban Ajá, llegaban entonces. Era como el almácigo de ellos. Ajá, eran zonas de que ellos se abastecían, llevaban, recogían jóvenes, jovencitas, y se las llevaban para violarlas. Así, lógicamente. Sí. Ajá, entonces, ellos cometían esos actos de barbarie. Y nadie lo dice. Ajá, eso es algo que, como vos decís, Tocho, que yo lo estoy diciendo frente a la cámara para la historia y no se vuelva a repetir. Entonces, porque fueron días, momentos, años terribles. Años terribles, incluso el que no se sometía en esos cantones, por ejemplo, Quesera, Queserita,
Peñas Blancas, Los Llanitos, Potrerillo, La Hacienda, La Esperanza, los que... ¿Todos Ajá, son cantones de aquí? cantones de allí de Hilo Vasco, allí para allá. Ujú. Entonces, los que no se sometían aparecían muertos. Les tocaba. Les tocaba, como decimos, pagar con la vida, pagar un precio de sangre, como decimos. Y eso a las familias las amenazaban, que si no se incorporaban a la lucha de ellos, iban a ser matados, asesinados. Entonces, y muchos de los jóvenes de mi edad, de todos esos cantones, las cuales nosotros jugamos chibola, trompos, los reuníamos de los cantoncitos y así íbamos en unas plazas a jugar, ¿verdad? Optaban, no, yo me voy a ir porque ya llegaron a amenazar a mi papá, que si no me voy con ellos, Nos dan a todos. ajá, van a llegar y van a masacrar a las familias enteras. Bien terrible. Entonces, nosotros escuchábamos a otros amigos decir aquello, pero con lágrimas en los ojos. Óyeme bien, Tocho, contar que tengo que irme porque están amenazando a mi familia y tengo que hacerlo. O sea, era como agonía. Ajá. De sentir de que les podía pasar eso. Pasar aquello, porque estas familias no tenían para dónde irse. No tenían para dónde irse. Entonces los jovencitos de 13, 14 años, ya cuando yo llegué a tener esa edad, cuando los reuníamos, llorando, contando que tengo que irme. Ya llegaron a mi casa, anoche llegaron y yo tengo que irme con ellos porque mi papá está criando más hijos pequeños. Bien complicado, bien terrible. Cuando yo tuve la mayoría de edad, incluso te voy a contar algo, Tocho, que esto se ha quedado pegado en mi cabeza. Como que ayer fue. Ajá, como que ayer fue. Cuando yo tenía 13 años, llegaron a la escuela de Quesera, los del Frente Farabundo Martín, Ujú. y enfrente de nosotros, del aula, adentro del aula, y esto te lo digo por si están oyendo los jóvenes y creen todavía en el frente. Óyeme bien, llegan 6 individuos del frente, manchan la escuela con las FMLN, las letras FPL, y llegan por una profesora. Jovencita la profesora, dejando 2 hijos en la orfandad, llegan y la ejecutan enfrente de todos los alumnos. Entonces, yo sé de que al escuchar esto, muchos se van a incomodar, ¿verdad? Tal vez de los otros. Pero eso fue la realidad. Es una realidad viva. Y todos los alumnos de 13, 14 años adentro, gritando, y un guerrillero en la puerta que no dejaba salir a nadie, y viendo nosotros agonizar a la profesora en el escritorio, con 2 impactos de bala de un calibre de un fusil G3. Yo lo tengo vivo y presente cuando pasó eso. Todos los alumnos gritando, deseando salirlos, y el chero en la puerta con un G3 y el otro viendo cómo moría la profesora. ¿Y por qué le habrán matado? ¿Qué le habrán dicho? Va. ¿O son sanguinarios así sin hablar? Ellos lo hicieron porque la profesora no quería incorporarse a la organización de Andes 21. Andes 21 fue La de San Salvador, la que organizaba. A la que organizaban esas grandes manifestaciones. Ella no se quiso incorporar porque estaba recién graduada en su profesión. Y todos gritando la gran agonía y viendo a nuestra profesora morir en el escritorio. Eso, Tocho, para los que íbamos de 14 años, se los pegó. Y todos estos jóvenes de mi edad que estábamos ahí,
no los quedó otro camino. Oíme bien, unos que tenían más edad que mí se incorporaron de 15, 16 años al ejército, a la Fuerza Armada. Tenían que irse, bichitos. Teníamos que ir los bichos. A mí no me quedó otra, que aquí viene lo bueno, ¿verdad? Entonces esta es una previa que te estoy dando para que veas cómo nosotros vivimos en ese tiempo. Antes de ser militar. Terrible ver eso. Y el que no se incorporaba en esos cantones, ellos en la noche lo iban a sacar y lo mataban en la calle. Amanecían muertos en la calle. Cipotes. Los papás de los cipotes. Era una forma de intimidar. De intimidar y de presionar para que uno decidiera, me voy, porque ellos ponían los lugares donde el que decidiera irse. Dejaban propaganda por todos los caminos, milpas, todo. Entonces, terrible. Oíme bien, yo viví en una zona conflictiva donde era un corredor de guerrilla. Corredor de guerrilla es, ¿sabes qué es un corredor de guerrilla? Me imagino que todo está lleno. No, era un corredor de guerrilla en esta forma donde habían movimientos de pelotones grandes. ¿Me entendiste? De Potrerillo, de la hacienda de San Vicente, pasaban a Cabaña, a Chalate, y lo mismo de allá pasaban pelotones. Corredores que ahí eran sus caminos. Eran sus caminos, ahí, ¿verdad? Entonces, y ya la gente no hallaba qué hacer, optar, ejército o cuidar nuestra zona. Cuidar nuestra zona en esta forma, Tocho. Cuando nosotros vimos la indignación, las masacres que ya estaban llegando a las escuelas. Y las escuelas, y no me van a dejar mentir, profesores de los viejitos, estaban tomadas por el Frente Farabundo Martín, porque Andes 21 no era de derecha, era de izquierda. ¿Y habían profesores que se incorporaban? Es que habían profesores que le daban terapia. Incluso había una profesora que yo creo que ya murió en la escuela, ahí, que pertenecía, y era el gran problema con la otra que no pertenecía. Y de ahí le vino la muerte a nuestra profesora, que se llamaba Yolanda, yo la tengo hasta el nombre, oíme bien, desde el 84, 85, hasta el nombre yo todavía. Y era joven, joven, una profesora bonita. Pero lo que a uno se le mete en la cabeza ver esas escenas, y todavía dicen que no hicieron nada, a los días, nosotros dejamos de ir a la escuela. La escuela quedó clausurada totalmente. Ya no seguimos estudiando. Se paralizó el estudio en 3 escuelas. Allí terminó el estudio apenas con 3er grado. A los días, la otra cosa que a mí me impulsó más, y yo deseaba tener una mayoría de edad, pero no me podían agarrar en el cuartel porque yo era más flaquito. De la altura sí daba, pero la edad no la tenía. Era un pechito. Ajá, pechito. Pero más bien era ágil en todo, sobresalía en el fútbol. Yo era delantero de ahí del cantón y era de aquellos que desde que entraba a la cancha revoloteaba el balón. Entonces, a los meses asesinan 2 tíos. Oíme bien. Ellos trabajaban en caminos, los chapeadores de calle, camineros les decíamos nosotros, que ellas andaban arreglando las carreteras que no se llenaran de monte de Hilo Vasco a San Isidro. ¿Y como los que andan ahorita del Fovial? Así merito, vaya, así merito, Tocho.
En la Puertona, Santa Lucía, ellos venían a trabajar el puño de trabajadores, gente campesina. El camión lleno, donde ellos venían, ametrallan al camión De los trabajadores. de los trabajadores